No solo Donald Trump está en el tour de la venganza contra un grupo de republicanos no leales, pero que eran bien republicanos, sino que además se atrevió a endosar a Ken Paxton, que es un candidato ultramaga en Texas, pero que le da la posibilidad de perder Texas y que James Talarico se cuele, que es un candidato moderado demócrata. También se le ocurrió la maravillosa idea de estar hablando mientras el tema es la recesión posible y el aumento de costo de vida dramático. Él está hablando de un ballroom de $1 billón de seguridad. Y el partido John Thune está diciendo, brother, el líder republicano dice, pero ¿de qué tú estás hablando? O sea, ¿cómo tú nos vas a hablar de eso cuando todo el mundo está pendiente del costo de vida? Simultáneamente, ya derrotó, como mencionamos en Indiana, ya derrotó al candidato con mayor posibilidad de ganar en Luisiana. Está dando espacio para que los demócratas puedan ganar en estados como Thomas Massie, que si correrá por el Partido Demócrata, y ahora mismo, ¿qué tú apruebas en el Senado Federal sin el voto de Cassidy, sin el voto de los leales, sin el voto de Rand Paul? O sea, ahora mismo tú tendrías John Fetterman, que acaba de renunciar, ¿verdad? El que es el único demócrata que estaría dispuesto a brincar quizás de vez en cuando y que le acaba de renunciar su chief of staff. También hay que decirlo, y esta parte a mí me parece increíble, que el presidente se le ocurriera hacer una negociación en este momento para con el IRS decirle, ni a mí ni a mis hijos para nunca podrás investigarme ni auditarme a cambio de que yo te retire esta demanda. Te la voy a retirar, pero no puedes investigarme ni auditarme ni a mí ni a mis hijos por el resto de nuestra existencia. No importa lo que yo haya hecho en el futuro. No importa. Y el jefe del secretario de Justicia dice, ok, no hay problema. Es lo más burdo que usted se puede imaginar de un presidente que a la vez está creando un fondo de $1.8 billones para darle dinero a todos los que sean MAGA que han sido perseguidos por el gobierno de Biden. Pero lo que te quiero plantear es, el presidente, la venganza para él es tan y tan importante que importa más que las probabilidades que tengan de perder en las próximas elecciones de medio término, quizás porque apuesta que el gerrymandering le va a favorecer y que por tanto, aunque los demócratas salgan en manadas a votar y la gente salga en manadas a votar en contra, la forma en la que están estructurados los distritos, pues hagan que él gane. Pero Carlos, estamos hablando de un presidente que a 20 semanas de las elecciones de medio término, que implicaría que el Congreso pudiera votársele en contra y empezar a fiscalizarlo, investigarlo y hacer cuanto escándalo hay. Él sigue en la venganza y en cualquier tema menos el costo de vida, que es el tema que lo estoy viendo. Make America great again. Donald Trump está en venganza y le está saliendo. Y su tour de la venganza continúa y evidentemente, al parecer, no hay freno. O sea, esto continúa. Y hoy, hay que decirlo, Carlos Dalmau está con nosotros para explicarnos qué está pasando con China, qué está pasando con Cuba, cuál es la estrategia en Venezuela y por qué tanto insistir en el Estado 51 si no es real. O sea, ¿por qué hablar de, no, Puerto Rico no puede ser Estado y Washington DC tampoco porque serían demócratas y Venezuela y Cuba serían qué? O sea, Groenlandia sería republicano, no sé. O sea, hay que hablar de esto desde la perspectiva de qué pasa por la mente de Trump después de, mientras Irán continúa, ya Irán no es el tema. O sea, y el petróleo está a $100 y pico. Carlos Dalmau, dime tu perspectiva, no solo filosófica, sino también práctica, pero antes que todo, el tour de la venganza. Cayeron en Indiana, cayeron en Luisiana y cayeron en Kentucky. Aparece ser que próxima hay una más. Esta es en Colorado. 1-1 de los que se atrevieron a votar por Epstein, de los que se atrevieron a votar por el residenciamiento, 1-1 los ha ido liquidando. ¿Hasta cuándo? ¿Y qué debe ser el Partido Demócrata? ¿Debería el Partido Demócrata llamar a Thomas Massie o a Bill Cassidy o a Lauren Boebert? ¿Debería el Partido Demócrata decir, pues mira, corran por nuestro partido? Bueno, el tour de la venganza, yo le voy a pedir a José que ahorita traiga el libro Sócrates versus Trump, porque hay un apartado ahí. No, tranquilo. Pero vamos a ir a eso ahorita. Te voy a decir primero, el tour de la venganza es importante porque muchos analistas, estudiosos de la política, están confiados en que siendo un presidente que no va a la elección, pues no tenía pegada política. Y de hecho, muchos decían, mira, después del término Trump está muerto. Not so fast.
porque resulta que Trump ha demostrado en este famoso tour de la venganza, y es de la venganza, no, quiero aclarar esto. Trump ha decidido eliminar a sus oponentes políticos dentro del Partido Republicano, no porque no son republicanos, porque Massey es un súper republicano, Tea Party, anti-woke, antidemócrata. Bueno, fue el representante que menos veces votó con Biden. Mm. O sea, fue el que más se opuso a Biden. De hecho, su problema es que su filosofía es bien de que el gobierno está gastando demasiado. Es el típico. Sí, es el típico Tea Party de que el gobierno hay que hacerlo más chiquito, que el gobierno, que no debemos estar en guerra afuera. Pero Trump no aceptaba dinero de Israel, cosa importante, que era el único republicano que no cogía ni un peso de del lobby de pro-Israel. Bueno, pero ¿qué pasa? Trump decidió en estas primarias presidenciales castigarlo. Y no solo Trump, la maquinaria económica de Trump. De hecho, se dice que esa primaria fue de las primarias. Ya se sabe que es la más costosa en la historia. La más costosa en la historia. $36 millones se gastaron en una primaria para el Congreso, gente. O sea, eso es ni para la gobernación se gastaba eso antes de un estado, mucho menos para un congresista. Y esos son números absurdos y está Sócrates versus Trump disponible en su librería favorita. Tú sabes por qué yo quisiera, yo no suelo hacer esto, pero quisiera de verdad invitar a los que nos ven y nos escuchan que le den un repasito a Sócrates versus Trump. Te lo paso. Que es un libro que se escribió, esto es lo que hay que decirlo, antes de que Trump siquiera se viera como un candidato sólido y eventualmente ganara la presidencia. Esto ocurrió antes. Y hay una fase donde Trump le dice a Sócrates que una de las cosas que lo mueve es la venganza. O sea, porque parte de la cosa del libro es que es una especie de psicoanálisis de Trump. Y no mira la venganza como me voy a vengar de ti porque sí. Él lo ve como un mecanismo de poder. Él dice, la venganza es un lujo que se pueden dar solo los que tienen poder. El que no tiene poder no se puede vengar. Porque el que no tiene poder no tiene herramientas para vengarse. Entonces, así mismo lo está usando en esta primaria. Todo candidato que se le fue en contra, primero empezó en Indiana con los senadores estatales de Indiana, invirtió. Eso son procesos que casi nadie le hace caso, y ahí se invirtieron como 10 millones de pesos en esas primarias de Indiana locales. Liquidó a Thomas Massey, que es un representante que llevaba ya más de 12 años en el Congreso, lo liquidó. Y al otro es Cassidy, ¿no? Cassidy, lo liquidó. Y tiene a 2 o 3 en remojo hacia el futuro. Incluso ahora mismo Rand Paul dice que no está seguro si va a correr, porque Rand Paul también viene de esa escuela no intervencionista, gobierno pequeño, no gastes mucho, y se opuso al Big Beautiful Bill. Así es que Trump lo que ha demostrado es que él puede estar en su momento de más baja popularidad en la totalidad del votante. Pero en cuanto a MAGA, Trump ha convertido a MAGA en su movimiento. El criterio de MAGA ya no es si tú crees en el gobierno pequeño, ya no es un criterio filosófico ni de política pública, porque Massey era un típico MAGA. O sea, era el que decía los demócratas son corruptos moralmente, los demócratas son woke, quieren corromper a nuestra juventud. O sea, Massey era un línea dura. Pero es que eso no vale nada si tú no estás. O sea, Trump lo que está exigiendo es lealtad a él, no a una ideología o no a una forma de gobierno. Y eso es bien importante entenderlo, porque tú podrás decir, oye, pero qué barbaridad. El pueblo MAGA, que es el movimiento que se comió al Partido Republicano, como hemos discutido aquí. El Partido Republicano hoy, el GOP, es un cascarón. MAGA es el movimiento político que es casi como la película esta que se apoderan del cuerpo, pues se apoderaron del cuerpo del Partido Republicano. Y ese decir Ghost, pero eso es muy romántico. Es muy romántico, es como de Body Snatchers o... Sí, es que se apoderaron del cuerpo como Men in Black, cuando venían los marcianos, se apoderaron de un cuerpo. Pues se ha apoderado del cuerpo del Partido Republicano, y el líder, y quien define el Führer Princip, el principio del líder, lo define
Donald Trump en un criterio de lealtad a él. De lealtad a él. Y quiero decir una cosa rápido. Afortunadamente, esa es su venganza contra los republicanos, que deben darle las gracias porque no lo están metiendo preso. Simplemente te estoy metiendo una primaria. A los demócratas y a todo el que se le opuso, que era en la parte legal, tienen cargos federales. Ujú. Jack. O los ha votado. O los ha votado. Bueno, por ejemplo, Joshua Bolton. Estamos hablando de personas que tuvieron los puestos más altos en su administración. Joshua Bolton fue el asesor de seguridad nacional, que es uno de los puestos, quizás el puesto más importante de la Casa Blanca, fuera del Chief of Staff, es el de seguridad nacional. Y le metió cargo a Joshua Bolton. A Comey, a James Comey, que fue el director del FBI. Tú dices John Bolton. John Bolton. Okay. John Bolton, al director del FBI, Comey, le mete cargo. O sea, el tour de la venganza no es solo político, es político, interno en el partido republicano, pero es personal. Todo el que se le opuso jurídicamente o que le presentó algún tipo de cargo, si te pones a ver, prácticamente todos están en la mirilla. Carlos, varias cosas yo tengo que decir para empezar, antes de que vayamos a eso. Ok. No solo Donald Trump está en el tour de la venganza contra un grupo de republicanos no leales, pero que eran bien republicanos, sino que además se atrevió a endosar a Ken Paxton, que es un candidato ultramaga en Texas, pero que le da la posibilidad de perder Texas y que James Talarico se cuele, que es un candidato moderado demócrata. Pero no solo eso, también se le ocurrió la maravillosa idea de estar hablando mientras el tema es la recesión posible y el aumento de costo de vida dramático. Él está hablando de un ballroom de $1 billón de seguridad. Y el partido John Thune está diciendo, brother, el líder republicano dice, pero ¿de qué tú estás hablando? O sea, ¿cómo tú nos vas a hablar de eso cuando todo el mundo está pendiente del costo de vida? Simultáneamente, ya derrotó, como mencionamos en Indiana, ya derrotó al candidato con mayor posibilidad de ganar en Luisiana. Ya derrotó también al candidato, o sea, está dando espacio para que los demócratas puedan ganar en estados como Thomas Massie, que si correrá por el Partido Demócrata. Y ahora mismo, ¿qué tú apruebas en el Senado Federal sin el voto de Cassidy, sin el voto de los leales, sin el voto de Rand Paul? O sea, ahora mismo tú tendrías John Fetterman, que acaba de renunciar, ¿verdad? Que es el único demócrata que estaría dispuesto a brincar quizás de vez en cuando y que le acaba de renunciar su Chief of Staff. Carlos, también hay que decirlo, y esta parte a mí me parece increíble, que el presidente se le ocurriera hacer una negociación en este momento para con el IRS, decirle, ni a mí ni a mis hijos para nunca podrás investigarme ni auditarme a cambio de que yo te retire esta demanda. O sea, yo tengo una demanda contra el IRS, te la voy a retirar, pero no puedes investigarme ni auditarme ni a mí ni a mis hijos por el resto de nuestra existencia. Y no importa lo que yo haya hecho en el futuro. No importa. Y el jefe del secretario de Justicia dice, ok, no hay problema. O sea, es lo más burdo que usted se puede imaginar de un presidente que a la vez está creando un fondo de $1.8 billones para darle dinero a todos los que sean MAGA que han sido perseguidos por el gobierno de Biden. O sea, y que de hecho ya los republicanos del Senado y la Cámara han dicho que no lo van a aprobar, pero sabe Dios qué pase. Pero lo que le quiero plantear es, el presidente, la venganza para él es tan y tan importante que importa más que las probabilidades que tengan de perder en las próximas elecciones de medio término, quizás porque apuesta que el gerrymandering le va a favorecer y que por tanto, aunque los demócratas salgan en manadas a votar y la gente salga en manadas a votar en contra, la forma en la que están estructurados los distritos, pues hagan que él gane. Pero Carlos, estamos hablando de un presidente que a 20 semanas de las elecciones de medio término, que implicaría que el Congreso pudiera votárselo en contra y empezar a fiscalizarlo, investigarlo y hacer cuanto escándalo hay. Él sigue en la venganza y en cualquier tema menos el costo de vida, que es el tema que lo estoy viendo. Claro. Entonces, te voy a contestar en corto y no voy a poder evitar citarte una cosa que encontré aquí. Primero, para Trump, la venganza no es meramente un ejercicio de catarsis emocional. Puede que lo sea, pero no es eso lo que yo creo que es el motor. El motor es que la venganza es un instrumento del poder en la medida en que le mandas el mensaje a todos los demás. Si te me opones, las consecuencias para ti son nefastas. Te voy a citar esto. Esto está en el libro, mucho antes que él ganara.
Y este es Trump hablando en una conversación con Sócrates. La venganza, cuando es total y aplasta a los enemigos sin que ellos puedan hacer nada, es el más placentero de todos los actos del poder. Es una forma de alegría pura, primitiva y natural. Y solo la puede experimentar el más fuerte. Le contesta Sócrates, la venganza es la marca del tirano y no hay ser más vengativo que el tirano. Punto, cierro la cita. Lo recomiendo en estos tiempos del tour de la venganza, Sócrates versus Trump en Amazon. Bueno, obviamente tener el autor del libro es una ventaja aquí con nosotros, pero además de eso es que realmente estaba leído. Déjame plantearte algo que por primera vez yo vi a Trump en la reunión con Xi demostrar un grado de deferencia que ni siquiera a Putin. Y me parece, porque siempre se ha rumorado, no, porque es que Putin tiene información confidencial, no, pues es que Israel tiene información confidencial, pero creo que hay un rasgo de Trump que él de verdad le tiene respeto y admiración. Y no sé si tú lo ves igual, ¿verdad? De acuerdo totalmente. Voy a hacer un comentario aquí que no. Estamos aquí, estamos en nuevo orden mundial, ¿verdad? Claro. ¿Podemos decir lo que sea? Sí, lo que sea. Ok. Paso estamos. Mi lectura de la visita de Trump es que Trump, como líder de los Estados Unidos, lo hizo bien. Ya. Lo hizo mucho mejor de lo que yo esperaba que hiciera. Porque fue un Trump totalmente atípico. Fue un Trump donde no cometió errores, donde demostró que esa rivalidad estructural se puede manejar civilizadamente, que se puede manejar estratégicamente. No hizo concesiones extraordinarias, no hizo concesiones, por lo menos no hizo concesiones en Taiwán, que es importante. Pero no dejó de ser deferente, como tú dices. O sea, él tocó todos los puntos que su equipo le dijo que tenía que tocar, incluyendo darle respeto a Xi, porque lo que quiere China es respeto. Entonces, levanta el tema de la vinculación comercial, que eso era parte importante de su esfuerzo. Así que, si tú me preguntas a mí, mucha gente dijo, Trump perdió, qué ridículo. Yo pienso que con las cartas que tenía Trump, esa visita es una visita ejemplar. Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Qué se negoció tras bastidores? ¿Qué efecto tenga eso a largo plazo? Solo se verá a través de las semanas, meses y quizás años. Pero él, como líder de los Estados Unidos, yo creo como tú. Y no se le hizo tan difícil por eso que tú planteaste cuando me hiciste la pregunta. Trump, yo creo que tiene un instinto de que cuando alguien realmente tiene poder, él no puede evitar tenerle un grado de respeto. O sea, él respeta a la gente no por su calidad moral, no ni siquiera por el dinero. Tú puedes ser millonario, pero él sabe que al final el dinero viene y va. Es si tú tienes el poder. Y él sabe que el presidente de China, que básicamente no es el presidente, es el líder autocrático de un país de más de 1 billón de habitantes, con toda la capacidad económica y tecnológica del mundo, él le da un lugar. Igual, él respeta a Putin también porque es un hombre fuerte. Y si tú miras, él respeta el respeto, o sea, no quiero decir que es un respeto metafísico, es sencillamente que él con su body language, tú te puedes imaginar a Trump viniendo a Puerto Rico y tratando... No. O sea, imagina lo que fue el Trump del huracán, cogiéndolo a vacilón, tirando el papel, o en Puerto Rico o en muchos otros sitios. Es un vacilón. En China no hubo vacilón. Mira lo que hizo con Cuba, lo que está haciendo con Cuba ahora mismo, lo que hizo con Maduro. O sea, en China no hubo vacilón. De acuerdo. Él estuvo bien portado. Y lo más ridículo que dijo, que fue lo único que yo dije, la verdad, es que él cuando se sale de script, cuando los niños aquellos brincando con las banderitas y dice, aquellos niños bellos, qué cosa más linda. Y estaba diciendo sandeces. Cuando tú tenías a Xi diciendo
Ojalá que Estados Unidos no caiga en la trampa de Tucídides, Ujú. que la mencionamos aquí, by the way, antes Sí. de que... pero no, eso se estaba mencionando en todos los círculos de Foreign Affairs, que es básicamente la trampa de que cuando un poder hegemónico encuentra una amenaza en otro poder, terminan en guerra. Esa es la trampa. Es una trampa porque se puede evitar, se ha evitado en ocasiones, pero que es una tentación muy grande. Y Trump lo que estaba diciendo, qué bonito, oye, qué lindo el techo, qué lindo los niños que brincaron, oye, qué respeto tengo por usted. Trump estaba súper bien portado. Yo no puedo imaginarme a Trump en ningún escenario. Es más, no digo yo en Puerto Rico, en los Estados Unidos, donde él tuviera ese respeto y deferencia con nadie. Ni con la prensa, ni con un compañero del partido, nadie. Carlos, yo quisiera hacer una breve acotación sobre la trampa de Tucídides y si tú crees que es posible evitarla. Me gustaría saber tu perspectiva sobre eso, pero, o sea, la pregunta ¿es evitable terminar en una confrontación de la trampa de Tucídides? Es decir, cuando un imperio está subiendo, ¿es inevitable? O sea, ¿hay forma de evitar que se forme una confrontación directa o indirecta entre ambos? Primero, déjame poner en contexto qué es eso de la trampa de Tucídides. Tucídides es el historiador, tiene una sola obra, pero es una de las grandes obras clásicas de la humanidad, que se llama La Guerra del Peloponeso. Él describe, siendo ateniense, por qué hubo una gran guerra entre la alianza de los atenienses y los espartanos. Y esa guerra duró décadas y fue terrible. Y él le explica, olvídate las razones que dan ellos, porque daban, no, que me invadiste un terreno, no, independientemente de las razones, dice Tucídides, la verdadera razón es que el poder hegemónico era de Esparta y Atenas era una amenaza y se convirtió en una amenaza imperial. Y por eso iba a haber la guerra. Entonces, Graham Allison, que es un profesor de la Universidad de Harvard y un experto en geopolítica, desarrolla ese concepto. La trampa de Tucídides es que a través de la historia Tucídides ha tenido razón. Cada vez que ocurre eso, cada vez que un poder hegemónico se siente amenazado, hay esa amenaza y en creo que 16 casos históricos que él identifica, pues vamos a decir que en 12 hubo guerra. O sea que hay una gran tentación. ¿Se puede evitar? Dice Graham Allison, sí se puede evitar. Yo pienso como él, yo pienso que se puede evitar. Y pienso que China no tiene el mismo tipo de imperialismo que tiene Estados Unidos. Por eso podría evitarse en este caso. Porque fíjate que China no tiene vocación imperial de yo voy donde ti a decirte cómo yo quiero que tú vivas. O sea, por ejemplo, el imperio americano siempre estaba detrás de la idea, se construyó con la idea de que nosotros queremos distribuir y de alguna manera convertir al mundo en un mundo democrático y liberal y capitalista. Por eso la lucha con la Unión Soviética. La Unión Soviética era otro modelo de vida, que era comunista y no liberal. Entonces, claro, con China no pasa eso porque China dice, yo soy igual de capitalista que tú. Ah, pero tú eres comunista. Sí, yo soy comunista, pero soy yo aquí. No te estoy tratando de convencer a ti. China te vende y no te dice, tú eres comunista. China no está tratando de convertir al mundo al comunismo. Ellos dicen, eso me funciona a mí, pero si a ti te funciona otra cosa. Por eso China hace negocio con Singapur y China hace negocio con... Es más, hace negocio con toda Europa y no les exige un cambio ideológico. Entonces, por eso yo creo que es evitable, pero usualmente el que guerrea es el que inicia la guerra es el que se siente amenazado. Entonces, más va a depender de Estados Unidos que de China. O sea, irónicamente, la trampa de Tucídides es que quien se siente que tiene que liquidar al otro o detenerlo es el que se siente amenazado, en este caso sería Estados Unidos. Así que se puede evitar, sí, pero requiere una estrategia pensada de cómo se va a administrar una rivalidad estructural. ¿Tú crees que se negoció en China el destino de Cuba? ¿Crees que eso fue parte de las conversaciones? ¿O por el contrario, es de esas cosas donde, espérate, tú
Yo hablé contigo, pero acá mando yo. A mí me encanta esa pregunta, primero porque no la he escuchado así. O sea que tú tienes una mirada aguda ahí. Te voy a decir mi lectura. Estados Unidos va a China y se portan como los niños buenos de la clase. O sea, Trump se portó como el nene bueno. Regresan y en una semana a uno de los pocos países comunistas que quedan en el mundo. No lo han invadido, no han hecho nada, pero sencillamente han hecho algo que evidentemente provocó que China reaccionara repudiando eso. Mi lectura es que eso no se negoció, eso es un mensaje. Es un mensaje porque China apoya a Cuba. Y lo apoya por razones estratégicas nada más, no porque sea comunista, sino porque es un enclave a 90 millas de los Estados Unidos que históricamente ha sido antiamericano. O sea, ha sido, de hecho, el gran momento de Cuba, o sea, para entender a Cuba, el gran momento de Cuba es el momento de la Guerra Fría y la crisis de los misiles, porque de ser una isla pequeña se convierte en el centro de la lucha global entre dos polos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y Cuba tuvo durante toda la Guerra Fría una influencia global desproporcionada gracias a la revolución, el mito de la revolución, toda la importancia que se le daba a ese modelo. La exportaban a Angola, a Etiopía, a todos distintos sitios, exportaban la revolución y tenían el vaqueo de la Unión Soviética. Cuando eso se cae es que entonces pues caemos en el periodo especial. Y Carlos, pero quisiera saber tu perspectiva. ¿Cuba es importante para China o para Estados Unidos? Psicológicamente, ¿es esta situación de Cuba importante para Estados Unidos? ¿Es importante para China, Cuba? ¿Es relevante para quién y para qué? ¿Es solo para el exilio cubano? ¿Esto es para el voto de la Florida? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de hacer esto? O sea, porque planteo esto porque es obvio que en China Taiwán sí es importante. Se lo puntualizó a sí mismo. O sea, el presidente de Chile dijo, hey, Taiwán, ahí no te metas. ¿Para Estados Unidos es lo mismo Cuba? ¿Cuba es Taiwán de China? Yo creo que no es lo mismo. Taiwán tiene una importancia diferente, una realidad histórica diferente. Recuerda que Taiwán es la guerra civil no resuelta. O sea, es un asunto que quedó pendiente en la guerra civil china. Es como si la guerra civil de los Estados Unidos, Florida completa, se haya independizado. Pues siempre iba a ser la pelea de si Florida es de Estados Unidos o no. Digo, claro, no es lo mismo porque no es una isla, pero nada, eso está. De hecho, como los chinos se refieren al problema de Taiwán, es como cross trade, o es como, en vez de, estos son, lo que nos divide es un pedacito de agua. Yo a veces, y esto no por nerd, sino porque me leo un periódico que es el South China Journal. Es un periódico que se publica en Hong Kong, pero se publica en inglés y da la línea más o menos central de lo que China piensa. Y la apuesta de China es que se puede lograr la unificación de Taiwán pacíficamente. Vamos a empezar por ahí. Y que se puede lograr incluso con apoyo porque puede haber un boom económico en Taiwán, a pesar de que Taiwán ya está avanzado económicamente, pero puede haber ventajas que tenga esa unificación versus lo que es no voluntariamente. Pero no entremos por ahí. Cuba tiene, vamos a ver esta acusación, porque volvemos, no, lo único que hay ahora mismo es una acusación del gobierno de los Estados Unidos por asesinato, por ordenar, cuando Raúl Castro, que hoy tiene 94 años, recuerda, o sea, sí, casi alguien diría, Raúl Castro debe montarse en un avión y entregarse, yo tengo 94 años, o irse en un kamikaze move, o sea, esto por decir cosas locas, tiene 94 años, o sea, su vida se acabó. Esto es una acusación simbólica, porque es una manera de acusar al régimen de Fidel Castro en la persona de Raúl Castro, que era el ministro de Defensa, cuando se autorizó derribar
dos aviones donde habían civiles americanos. Eran aviones que iban en operaciones. Es cierto que invadían el espacio aéreo, pero la evidencia indica que el propio Raúl Castro, reconociendo que si los tumbaban en territorio, esas bolas de fuego iban a caer encima de la gente, incluso hay unas grabaciones sobre eso, él dijo, bueno, pues tan pronto salgan de las costas, y entonces pues ya la acusación es porque en aguas internacionales derribaron estos aviones, muriendo ciudadanos americanos. Pero uno se pregunta, pero eso pasó en los 90. En el 96. 96. O sea, han pasado 30 años y ahora es que vienen a acusar a este señor. Pues obviamente no es porque haya un interés de las autoridades policiales de acusar a este individuo en Cuba. Tiene dos elementos. Uno, político. O sea, el exilio cubano sigue siendo una fuerza importante. Y no solo el exilio cubano, el exilio venezolano que entra por ahí. Hay un fuerte componente, por eso el anuncio se hace en Florida. El anuncio no se hace en Ohio, se hace en Florida. Pero hay otro elemento importantísimo, el rol de Marco Rubio en esta administración. Hay pocas dudas de que el diseño completo de todo esto está impulsado por la visión de Marco Rubio. Y Marco Rubio en esto o sea, hasta ahora queda como un líder que tiene influencia en lo que hace Trump. Pero hay un tercer elemento, y es el que tú apuntabas, que yo creo que no lo debemos dejar pasar. No es casualidad que esto ocurrió a una semana de la visita a China. La reacción oficial de China es de repudio a los Estados Unidos. China ya ha hecho expresiones a los efectos de que esto es el abuso del poder de los Estados Unidos de acusar ciudadanos extranjeros en circunstancias extrañas. No es secreto que China, aún en los momentos difíciles, ha apoyado a Cuba. Por diversas razones geopolíticas, entre ellas porque pues tienes ahí a alguien haciéndole freno a tu rival estructural que es Estados Unidos. Rusia también. Y esto, si uno lee el entrelínea, no parece algo que se haya discutido como con Xi o con los chinos de dale para adelante, quédate con Cuba o haz esto. Para mí es un aumento de la presión al régimen cubano, pero no me dice automáticamente que va a haber un operativo tipo Venezuela. No me lo dice automáticamente. No me lo dice automáticamente. Yo sé que mucha gente, yo te lo decía fuera de cámara, hay una tentación en este tema del comentario de decir algo para luego decir yo fui el primero que lo dije. Hay veces que uno tiene que primero, ¿hay agua en la piscina? Sí. ¿Me tiro? No, espérate, vamos a chequear si tiene Clorox. Tiene, ok. Pero ¿cuánto profundidad tiene? Hay que analizar y todavía yo no creo que tenemos los elementos para poder concluir que es inminente un ataque al régimen cubano. Yo no lo veo de esa manera. Sé que mucha gente lo ve así. Yo no lo veo así. Yo creo que es un aumento de la presión y es para establecer las bases de un posible movimiento, pero todavía no estamos ahí. Todavía no lo veo tan claro. Sí me parece que es un mensaje a China en el hemisferio, que es lo que viene diciendo la administración Trump desde el principio. En el hemisferio de Estados Unidos, en el hemisferio occidental y en todas las Américas hay un jefe. There is a sheriff in town. Y es Estados Unidos. Y no vengas ni para Panamá, ni vengas para Cuba a decir nada. Y es un poco ese mensaje de que este es mi territorio. Yo creo que eso tiene también implicaciones en esa relación de rivalidad que no está del todo definida, se está definiendo, según hablado. A mí lo que me parece increíble, Carlos, cada vez que yo escucho esto es que China sigue comprando cosas en Estados Unidos, incluso terrenos cerca, al lado de bases militares. Esas cosas como que uno, o sea, me sigues como que, ok, no te metas en Cuba, no te metas en Venezuela, no te metas en Panamá. Groenlandia va a ser mío porque tú eres yo sé que tú estás explorando allá el Ártico y tienes tus submarinos y esas cosas, está chévere eso, sí. Por allí. ¿Quieres más rare earths?
¿Quieres Sí, más? ¿Quieres más? quieres más minerales raros y, ¿verdad? Pero en Estados Unidos hay un fenómeno de que empresas chinas van y compran e invierten mucho dinero en zonas de dudosa. En Arizona hay una historia impresionante de cómo cerca de bases militares han estado comprando y pues y empresas chinas. Entonces, pues, no sé, o sea, alguna explicación lógica habrá. O quizás no es tan lógica, ¿verdad? Y no hay tanta estructura, nada, y Estados Unidos no es tan sofisticado, nada. No sé. A veces uno dice que sobreestimamos la capacidad y muchas cosas son mera casualidad. ¿Cómo tú lo ves? O sea, Bueno, eso no lo había analizado. No, si uno mira lo que ha hecho China en diversos programas de inversión internacionales, es que quieren tener presencia. Quieren tener presencia, ya sea subvencionando proyectos de infraestructura, como lo han hecho en África, lo han hecho en ciertos puntos de Asia, incluso en América. Tener alguna presencia. Por ejemplo, el caso de Panamá es un caso que yo lo conozco porque Panamá está tan cerca. ¿Sabes? La embajada china en Panamá es bien agresiva y hace eventos culturales y trata de mantenerse apoyando económicamente, hace proyectos. Acuérdate que en ciertos países, y sobre todo en Latinoamérica, la embajada americana es como nosotros hablamos de los federales, pues la embajada americana subvenciona a través de todo el USAID y todas esas cosas, subvenciona proyectos. Eso lo tumbó Trump, pero por muchos años tú ibas a la embajada americana porque tú tienes un proyecto para que estas tierras se puedan arar y haya desarrollo económico y te daban 10 millones de pesos. Y de pronto eso en Ecuador o en Perú, eso tiene pegada. ¿Por qué yo menciono todo esto? Porque China está tratando de hacer lo mismo. Lo que me está interesante es que lo trate de hacer en los Estados Unidos. sí, o sea, Meterse en la casa del trompo a adquirir propiedades, a adquirir intereses inmobiliarios por lo que ellos, no sé, ellos quieran. O sea, eso está interesante. mira, hay un instituto que se dedica a traquear este tipo de cosas y plantean precisamente esto. Es parte de lo que, ¿verdad? El Chinese Global Investment Tracker follows large Chinese investments and construction projects around the world. The top investment Right. recipient in the US, bla, 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 por ahí sigue, ¿verdad? Y va de inversiones de 2005 al 2025. Y menciona que no están aumentando, pero siguen estando, ¿verdad? Y por ejemplo, habla de las universidades, de cómo China ha estado infiltrándose en inteligencia de Estados Unidos. Básicamente algo parecido a lo que pasa con Irán, con los grandes científicos que, ¿verdad? Son perseguidos y son espiados, etcétera. So, nada, planteaba esto como parte de lo que es interesante, porque mientras se habla de que Estados Unidos tiene una confrontación directa con estos otros países cuando China va a hacer una intervención y no pasa cuando Estados Unidos igualmente recibe directamente a China o a otras empresas de China indirectamente. Y te quería plantear lo siguiente. Recientemente China pasó por algo que yo creo que es bien noticioso y es una empresa que se llama Manus. Meta quería comprar, ok, Shane, en la misma TikTok, se decía, no, es que esas empresas son de origen chino, pero son empresas globales que están listadas en Singapur. Ah, no, pues entonces no son empresas chinas. Pues Meta compró Manus. Y China le dijo, no, porque tú no puedes comprar más. Pero espérate, pero ¿cómo que no? Si esta es una empresa de Singapur. No, pero yo mando allí. Y al principio, la semana pasada, cuando hablamos de esto recientemente, cuando se hablaba de esto, pues uno decía, bueno, pues está bien, pues ya sabemos que China intervino. Pues no, finalmente ahora volvió a intervenir e hizo una nueva intervención diciéndole, no, vamos a limitar incluso cómo nuestras empresas pueden hacer negocio alrededor del mundo cuando tuvieron origen chino. O sea, es obvio que China está siendo más evidente lo que era algo más disimulado, que era sabemos que la inversión es china, Huawei no es china, es de origen chino, pero Temu es de origen chino, pero TikTok no es de origen chino, pero poco a poco he empezado a ver
una libertad Sí, eso de a mí me da gracia. zumba. Sí, es que no quiero decir cosas que se entonen. Pero aquí la prensa, cuando un puertorriqueño hace algo malo, dicen de origen puertorriqueño. Pero cuando tan pronto se gana algo, dicen el boricua, es nuestro. El nuestro que lleva tercera generación en Ohio, pero es nuestro. Ahora, pero si ha hecho algo malo, dice de origen puertorriqueño. Hay que dársela. Eso, para que no nos den duro. Nada, ok. Carlos, sobre el tema de lo que para mí es una corrupción demasiado evidente del IRS. O sea, esto de que tú le digas y Todd Blanche, que es el secretario de Justicia interino, te dé una carte blanche hablando de eso. O sea, él literalmente, el presidente de Estados Unidos llegó a un acuerdo de yo te demandé IRS, yo demandé como demandar al Departamento de Hacienda. Y a cambio de la negociación que tú y yo hagamos, no me puedes investigar ni auditar mis planillas ni la de mis hijos. O sea, en otras palabras, si usted pensaba que lo que hizo Biden con el hijo, de que, ¿verdad? Supuestamente el presidente intervino, lo que se diga, que finalmente supimos que no, y que lo acusaron y que toda aquella presión, ¿cómo es posible que el Partido Demócrata no pueda sacarle partido a esto? O sea, que ya hemos normalizado la corrupción a ese nivel. Porque, Carlos, perdóname, pero es que esto es, o sea, el presidente en una evidente estrategia corrupta demanda al IRS diciendo que hay una persecución en mi contra y la solución es, no te preocupes, te voy a retirar la demanda, pero como parte de la negociación no me puedes investigar ni auditar mis finanzas, sabiendo que sus hijos están haciendo billones de dólares en diferentes empresas alrededor del mundo, particularmente en Bitcoin. Entonces, eso fue lo que tumbó a Víctor Orbán. Pero al parecer en Estados Unidos no tiene impacto. Políticamente, tanto dentro del movimiento MAGA, vamos a empezar por ahí. Dentro del movimiento MAGA, ese tipo de noticia y de evento no ha tenido ningún impacto. Dentro del movimiento MAGA, lo que sí ha tenido impacto en la popularidad de Trump y en su liderazgo es la decisión de entrar en una guerra con Irán. Porque eso rompía con una de sus promesas de campaña más importantes, que era acabar con los never ending wars, acabar con esas guerras que los demócratas se meten y algunos republicanos antes que yo, pero yo no creo en eso. Y termina metido en esta guerra que no tiene un fin definido. Eso es uno. Pero nada de esto. Hay una especie de tolerancia o de inmunidad que él ha logrado, inmunidad aún política dentro. Y si tú escuchas a los demócratas, las acusaciones ya lo saben, que como eso como que no levanta pasiones, los propios demócratas no están hablando de eso. Hablan de otras pero de otros Carlos, problemas. esa es la parte donde yo me pierdo. Es verdad. Quizás no levantan pasiones porque tú no has sabido levantarlas. Porque lo del hijo de Biden era el tema todos los días en Fox News. Todos los días. O sea, era el tema diario. Hunter Biden. Y tan, hasta que el tema percoló. Hasta que la gente decía Hunter Biden está al lado de Hitler, en los peores del mundo. Y yo creo que Hunter tenía problemas de corrupción y lo que hizo en Ucrania, las representaciones indebidas y todas esas cosas, sí, chévere. Pero al nivel que lo ha llevado esto, o sea, no, era un niño. Entonces, pero obvio, tú no vas a lograr, es que me acuerdo a una analista política puertorriqueña, no voy a decir su nombre por razones obvias, que siempre tiene problemas y está brincando de medio en medio, de lugar en lugar y no puede estar, porque es que el éxito, si no logro el mega hit de un día para el otro, me quito. Mira, si no funciona esto, esto es un trabajo de disciplina diaria, como el gimnasio. O sea, y hay días buenos y menos buenos. Hay días buenos y hay días fatales. O sea, hay días patéticos. Hay días que no te fue bien en el rating, hay días que el show no salió bien. Mañana lo hacemos de nuevo. Eso hay que saber. Y pasado mañana. Y tú tienes que entender que el éxito en este negocio es la consistencia. El que te conviertas en un reliable source. Que la gente sepa que, ya lo pasó otra cosa, vamos a ver qué dice Jay. Ese es mi negocio. O sea, mi marca, por así decirlo. Bueno, yo puedo estar en desacuerdo o en acuerdo, pero Jay me está diciendo, vamos a ver qué dice Jay.
Esa es la marca. O sea, cuando el recall que tú tienes que tener. Si no, ¿qué pasa? Que cuando todo el tiempo estás brincando y no hay una constante, cuando no estás consistentemente ni disciplinadamente haciendo algo, pues pierdes automáticamente pegada y pierdes credibilidad. ¿Y qué pasa? Que los demócratas, no me funcionó lo de la corrupción, pues próximo tema. ¿Cómo que no me funcionó? Pues es que no has hecho el trabajo. No has hecho el trabajo. Víctor Orbán Eso se encargó en Hungría de coger todos los medios y vino la gente de él y empezó a sacarle uno a uno los casos hasta que finalmente percoló y ganaron. Tú estás describiendo la táctica de campaña más básica, que es que los ataques al opositor, no necesitas 20 ataques, no necesitas 100 ataques, necesitas repetir unos cuantos ataques al punto que hasta la esposa de él lo mira y dice, la verdad es que, y tengo que reconocerlo como maquinaria política, no se ha conocido en Puerto Rico mayor disciplina en el ataque que el PNP. Cuando está unido, el PNP, yo me acuerdo en aquella campaña con Alejandro García Padilla, que ellos tenían una campaña de que él era mucho riesgo para Puerto Rico y que era un tipo así inestable. Y le metieron tantos millones de pesos a eso y el vocero todos los días en primeras planas que tú lo mirabas y tú decías, este tipo es peligroso. Es un tipo menos peligroso que Alejandro, es difícil. Él puede tener otros defectos, pero es un tipo completamente, en términos de su bondad, nadie se la puede quitar. Pero ellos lograron crear eso porque tenían unos videos de él un día que se malhumoró y tiró con una ¿cómo se dice? Una gaveta. Eso es la propaganda. Propaganda es repite. El Partido Republicano creó, para que comprendamos esto, vía Fox y vía todo el entramado de sus opinion makers, crearon el monstruo de Epstein. Epstein era nadie. Epstein era un individuo. Pero Trump y su equipo decidieron, nosotros le vamos a pegar a Epstein a los demócratas. Y nosotros le vamos a pegar a Epstein, y era porque como Epstein también había tenido lazos con Clinton y había tenido lazos con otros demócratas, vamos a pegarle a Epstein a los demócratas. Y crearon ese monstruo al punto de que cuando Trump llega y Trump dice, yo no voy a publicar esto, esto es medio comprometedor. Ahí se le viró la mitad del ejército. Alex Jones se le viró, la misma Marjorie Taylor Greene se le vira por Epstein. Porque después que tú has creado esta propaganda tan efectiva de que Epstein es el origen de todos los males de los Estados Unidos, tú no puedes de repente decirme que no vas a publicar eso. Y eso fue lo que pasó con Pam Bondi, que de pronto dijo, no, yo no veo nada ahí. ¿Qué es eso? Pero es, como tú bien describes, para que entendamos, cómo funciona la propaganda en general y la propaganda política en particular, es repitiendo de diversas maneras, y el cerebro, la gente cree que nosotros actuamos como entes racionales y que analizamos la data. No. La forma en que el cerebro funciona es que si tú oyes algo muchas veces, el cerebro te manda el mensaje y tú psicológicamente lo absorbes de que por algo se dice. Debe ser verdad. No hay ninguna razón por la cual sea verdad. Si una de las tácticas de Hitler era precisamente repetir la mentira de Goebbels. Repite la mentira y mientras más grande sea la mentira, the big lie, mientras más grande, más te la creen porque dicen nadie va a mentir con algo tan grande. ¿Entiendes? Pero todo el mundo cree que a otro lo engañan menos a mí, pero la propaganda funciona porque funciona. Y es porque saben repetir unos mensajes. Pero el Partido Demócrata, yo encuentro que una de las cosas es que a la falta de a falta de un líder claro, que no lo va a tener por años hasta que vengan las primarias, porque aquí van a haber primarias y te anticipo, esto sí te lo puedo anticipar. Las primarias demócratas mínimo va a tener 10 candidatos, mínimo. ¿Tú tienes un favorito? Hoy, ninguno. ¿Sabes quién es mi favorito hoy? Me atrevo casi a decirte. ¿Quién?
Bueno, sé que te gusta Rami Malek. Me encanta Rami Malek. Sé que te Me gusta. encanta, porque creo que va a ser el mensaje, aunque él no va a ser el candidato. Si él no va a ser Pero él porque va a no pero- tiene el appeal personal, pero su tiene- mensaje es el correcto. el mensaje de él está por el libro. O sea, él dice, mira, tú me preguntaste los trans. Oye, esos trans es importante, pero yo debo hablar de educación. Exacto. Porque el sistema educativo, ta. Sí, No, mira, que te estoy hablando, es que parece fascinante. O sea, no, y él es. O sea, y él te lo dice, tu pregunta está buena, pero ese tema, yo creo que lo que más le importa al pueblo americano es tal cosa. sí, tú pregunta lo que tú quieras y yo contesto. Yo lo me que encargo, quiero. y eso a mí me lo dijo Kenneth McClintock, en la primera entrevista en mi vida en televisión fue con Kenneth McClintock. Mira para allá. Y Kenneth McClintock Kenneth es una me lo dijo persona. al aire, me dijo a sí mismo, me dijo, yo no voy a permitir que tus preguntas interfieran con mi respuesta. Te lo dijo así mismo. Yo voy a responder lo que yo quiero. Que yo quiera, o sea, me importa tres, tú sabes, y yo, wow, qué genial, o sea, porque si yo le salía para atrás diciéndole 2 o 3 que luce mal soy yo, el que luce hostil soy yo, y lo que tiene que hacer entonces después de que él termine, lo correcto, lo que te enseñan, ¿no? Es que En lo los correcto es media trainings. cuando él termina, entonces uno dice, bueno, creo que no me contestó la pregunta, ¿me podría contestar esto? Y entonces pues ahí él luce mal. Pero mientras tanto te dijo todo lo que él quería decirte. So, nada, el Sí. cuento es que Bueno se cuenta. te planteo esto porque es de esas cosas donde yo he tenido mis momentos donde me doy cuenta, Carlos, que mira, a veces uno, no sé, quizás el físico de Rami Malek no le permita ser candidato y Gavin Newsom es guapo, Pete Buttigieg también, ¿verdad? Su historial militar, etcétera. Y Rami Malek pues tiene un problemita con la comunidad afroamericana de Chicago y eso va a ser un problema en una primaria. Pero el problema que yo veo es que no hay alguien que sea un gut puncher del partido de Morda. Al revés. Y Carlos, yo creo que le hace falta a alguien que lo haga. O sea, y si no lo tienen o no lo van a tener, pues yo lo veo bien difícil porque es que J.D. Vance es bueno, o sea, Marco Rubio es espectacular. Yo By the way, pienso. Carlos, tengo una teoría Sí. y creo que es oficial. Le puso a J.D. Vance ahora de portavoz de la guerra de Irán. O sea, Trump los quiere aniquilar. Lo quiere aniquilar. Lo quiere Sí, porque aniquilar. lo tiró. ¡A los leones! Bátelo al calabozo. Sí, lo tiró a dar la peor noticia. O sea, yo quiero que tú seas mi portavoz del pago de impuestos federales. Ese es el mío. O sea, nasty. Entonces, yo no sabía, no me fijé en eso. Sí, no, lo nombró la semana pasada. Y entonces a Marco Rubio le da el indictment de Raúl Castro, que eso es una reivindicación histórica para toda la comunidad cubanoamericana que por años se sintieron que cada gobierno los abandonaba. Y lo cierto es que todavía es algo simbólico, pero no pasemos por alto que, primero, jurídicamente hay suficiente evidencia si es que se puede probar que fue fuera de las aguas. Y segundo, al que no le importa esto es una noticia más. Al que le importa, te lo ganaste. Y eso es un grupo bien importante. Y Marco Rubio, o sea, en esa lucha de sucesión, Marco Rubio, J.D. Vance, todavía J.D. Vance es el favorito de los MAGA por muchas razones acuérdate que Marco no era de Trump y fue un gran oponente de Trump por mucho tiempo, pero en el establishment republicano pensante, Marco Rubio está adelante, porque lo ven como mucho más hombre de Estado y además como un tradicional GOP, más tradicional Hawk. Pero nada, eso llegaremos a eso. Mira, Carlos, Trump taps Vance as lead Iran negotiator for talks in Pakistan. O sea, otra vez. O sea, si lo logra, la bate en el parque. O sea, y la cosa es que Trump, mientras tanto, dice que no está dispuesto a negociar casi todas las cosas que hay que negociar para poder lograrlo. De hecho, hoy hay 101 barcos esperando a ver si dan paso en el estrecho de Hormuz. Yo puedo imaginarme que J.D. Vance le dijo gracias, presidente, pero unas gracias así bien. Gracias, amigo. Sé lo que estás haciendo. Sí, gracias. By the way, tiene que saber lo que está haciendo. Bueno, tú sabes que aquí discutimos que cuando explotó la pelea con Tucker Carlson, que la discutimos hasta la saciedad en el otro programa, el hijo de Tucker Carlson era
ayudante, trabajaba en la oficina del vicepresidente y renuncia, se va. Y eso era para proteger a Vance. Porque si Vance de pronto tiene al hijo de Tucker en su oficina y su papá todos los días está disparando, es muy fácil decir, ahí tú tienes el espía. Seguro. O sea, eso no era sostenible. Y Carlos, precisamente eso me llevaba a querer cerrar el programa de hoy con el tema que yo creo que es el tema probablemente que más nos va a afectar a nosotros, no hoy, no mañana, pero sí eventualmente. Y es que los poderosos del mundo ya, o sea, en la teoría comunista, el proletariado tenía que olvidarse de las naciones porque era importante que tú supieras que las naciones eran una forma de oprimir a la clase trabajadora. Y ese era el manifiesto comunista, ¿verdad? Y demás. Y tengo que decirte, Carlos, que creo que vamos a empezar a ver un poco de nuevo esto. Y hay gente, el New York Times tiene una historia de que vamos a ver cómo la gente va a empezar a ir a protestar contra todos estos tech centers y todos estos. Oye, no es que estoy hablando del Moulin Rouge, ¿verdad? Pero estoy, o sea, no estoy hablando de Camboya. Pero sí se está planteando que posiblemente veamos esos data centers y demás como el enemigo y empieza a haber una confrontación directa hacia lo que es la tecnología. Pero la tecnología está invicta. La tecnología siempre, el progreso tecnológico siempre termina ganando. Ha habido fracasos de tecnologías, pero la que pega, pega. Filosóficamente hablando, en este nuevo orden mundial, ¿cuál es la utilidad del hombre? ¿Cuál es la utilidad del humano? Para no ser sexista, ¿verdad? ¿Cuál es la utilidad de la raza? No, eso es una pregunta filosófica profunda porque la contestación más básica es que el ser humano no tiene que ser útil. O sea, la contestación que te daría Kant, por ejemplo, es que el ser humano tiene un valor intrínseco y nos viene de la dignidad de ser hijos de Dios. Y el que no cree en Dios, pues en la dignidad de los derechos del hombre. Pero el ser humano no tiene que ser útil. El ser humano no nació para ser un objeto. La utilidad ocurre porque el ser humano se encuentra con una naturaleza y la transforma para hacer una mejor vida, ¿no? Pero la pregunta que tú formulas es como lo ven muchos de los mogules de los tech bros. Incluso hay toda una forma de verlo, que el ser humano se ha convertido en un problema. Y que lo que hay es que facilitar la llegada de la máquina. O sea, en la era de la máquina es como que el ser humano es el servicio de un ser superior que hemos creado y que de pronto se va a quedar con esto. Yo todavía me aferro a Team Human, al equipo humano. Creo todavía en la dignidad inherente del ser humano. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede el ser humano manejar estas fuerzas que van mucho más allá? Y realmente, si lo llevas a lo más básico y pintas con una brocha bien gruesa, hay dos modelos. El modelo del siglo XIX fue que toda la tecnología al final del camino la dominaba el Estado soberano. Porque aunque las fuerzas económicas eran importantes, realmente las tecnologías más fuertes, más importantes, tenían que ser reguladas y manejadas por eso que se llama el Estado, que de alguna manera uno espera que es la concreción de la voluntad general o la voluntad del pueblo. Esa es la teoría. Y la otra escuela es, el Estado no puede ser tan poderoso porque el Estado tiende a abusar de su poder y tiende a convertirse en un ente opresor. Por tanto, lo que hay es que dejar que las fuerzas del mercado y las fuerzas privadas pues se autorregulen. Y de alguna manera, pues eso es la mentalidad de los tech bros. Déjanos a nosotros. Si miramos el récord, toda la tecnología del Internet, ¿dónde se desarrolló? En el gobierno. Eran proyectos militares. La tecnología de la aviación, ¿dónde se desarrolló? Militarmente. Eran proyectos militares. Así que yo no soy tan inocente para pensar que estas tecnologías pueden estar fuera de algún criterio de control gubernamental. Y el mejor modelo es China.
El mejor modelo no en el sentido de que yo favorezco el Partido Comunista, es que es el modelo donde un Estado sabe que no puede dejar eso suelto y lo controla, lo planifica y así es como lo vamos a hacer. El modelo americano es semi-intervencionista, pero es muy ambiguo. Este mundo Trump es ambiguo. Yo a veces me meto contigo, a veces me tienes que dar chavo, dame de lo tuyo, pero a veces te dejo suelto. Y eso es lo que se está definiendo hoy día. Yo creo que ese come to the king va a terminar fracasando, porque es que simplemente crea líderes a base del dedo, no a base... ¿Qué es lo que siempre se trata de hacer? O sea, una vez tú llegaste al poder, pues hay que regular para evitar que otros lleguen. Y ese come to the king, ese ven a las cortes del rey, ¿verdad? Para los que no saben, históricamente siempre había sido así. La humanidad siempre había sido que había un rey, tú ibas donde el rey, le pedías al rey la petición al rey, el rey estaba en sus cortes, estaban todos los, ¿verdad? Los miembros de la realeza y le asesoraban y el rey decía, sí, te voy a dar tal cosa. No te voy a dar cosa, mátenlo y whatever. Trump instauró un poco eso. El problema que tenemos ahora, por ejemplo, es que, te doy un ejemplo, Palantir. Cuando el presidente negoció con Anthropic recientemente unos asuntos con el ejército a través de Palantir, ¿verdad? Que es el verdadero contratista que supervisa todo, quería tener el control total de la estructura de Anthropic y poder dejar que seres humanos no intervinieran en el proceso y que fueran una máquina que interviniera en todo el proceso. Y Anthropic dijo, no, yo no quiero hacer eso. ChatGPT y Gemini también fueron contactados, o sea, Google, etcétera, y también fueron contactados y en ese proceso se decidió básicamente por otra empresa y sacar Anthropic. Carlos, eso es lo mismo, o sea, a nivel del ejército es el gobierno dirigiendo. Tu perspectiva entonces es que probablemente veamos eso de nuevo, un gobierno que no intervenga directamente en la empresa privada, pero sí a través del ejército decidir winners, pick, choose winners and losers. Como dicen en inglés, the jury's still out de cómo va a ser. Pero como China se ha convertido en el poder hegemónico competitivo y ya en Estados Unidos se sabe que le ha funcionado el modelo controlado por el Estado, yo creo que vamos a tener modelos parecidos, quizá mucho menos controlantes, pero vamos a tener modelos parecidos vía el poder militar en Estados Unidos. Por eso las peleas que a veces has visto Hegseth teniendo con algunos de ellos. No me vas a controlar tú a mí. Yo te voy a controlar a ti. Esa pelea es lo que va a definir, porque al final yo tiendo a ser, es como la democracia. La democracia es un sistema totalmente imperfecto y es poco eficiente, pero es el mejor que conocemos porque los otros que hemos intentado terminan con muchos más problemas. Y lo mismo pienso con el Estado. El Estado hay que tener cuidado, tiende a ser abusivo, es voraz, quiere seguir gastando. El Estado tiene todas estas... Pero la alternativa al Estado, la idea de la anarquía, que es atractiva para mucha gente, no, deja al ser humano solo. Yo creo que eso quizá en la época primitiva podía ser así. Pero con la complejidad que vivimos, yo no quisiera tener a Elon Musk y a Zuckerberg y esa gente decidiendo, porque cuando tú los oyes, esa idea de la utilidad del ser humano, si tú eres útil y si tú me eres útil y trabajas 100 horas a la semana, a lo mejor mereces vivir, pero el que es inútil que se vaya. Es una mentalidad de darwinismo social recalentado con el apoyo de Artificial Intelligence que es muy peligroso. Y robótica, que Carlos, hay que decir que probablemente después de que salga el IPO de SpaceX, XAI, etcétera, y quizás se fusione con Tesla, que eso no lo sabemos, termine siendo oficialmente el primer trillonario en la historia. O sea, Elon Musk va camino a ser oficialmente no el hombre más rico del mundo, sino el más hiperrico jamás conocido. Tú sabes que yo a veces he tenido estos ejercicios que yo hago medios literarios, de qué va a ser del futuro de él, suponiendo que viva. Y que viva muchos años. Debe ser un poco difícil. Y yo tengo escenarios que son bien contradictorios. Y uno de ellos es que termina preso. Porque en esa batalla con los estados, el estado, por más chavos que tú tengas, Putin es más poderoso que tú. En su estado. Y Xi es más poderoso que tú. Sí, y que en un viaje de esos a China, un viajecito de eso. De pronto se resbaló y pasó algo, porque
el Estado es el leviatán, como decía Hobbes. Yeah. Es un leviatán. Y tú, por más chavos que tengas, influencia y ex y cosas, tienes que operar, como decía Max Weber, el monopolio de la violencia legítima lo tiene el Estado, pero de la ilegítima también. Ujú. Así que, o sea, tiene más ilegítima que legítima. Casi Así siempre. que yo a veces me lo imagino preso. ¿Sabes qué? No he pensado en eso. Sí me he pensado de servir para Marte. Como que no te Bueno. voy a meter preso, pero arranca O lo para Marte. mandaron para Marte, vuelva. Puede ser. A los Patmos, ¿no? Bueno, porque ellos, acuérdate que ellos todos están apostando a tecnología que puedan extender la vida, Ujú. a tecnología que puedan reproducir su cerebro en otro. Bueno, O sea, Neuralink está bien adelante, que es otra empresa de él. ellos by the way. están pensando que todos nos vamos a morir menos ellos. Menos ellos. Ujú. Sí. Sí, sí. La conversación de Xi y Putin de decir, oye, ¿viste los órganos que bueno, Sí, mira, amigo. no es casualidad que ellos dijeran eso en un open Sí, mic? sí, sí. Mira, mi hermano. Gracias, Carlos. Un placer. Como siempre, esto es un nuevo orden mundial. Y por si acaso, la elección de medio término, pues al parecer, aunque hay una ola demócrata, pudieran ganar los republicanos. Veremos a ver, the jury's still out, como tú dices. Si hay una ola, hay una ola y pues se la come, pero la verdad es que está cerca de poder ganar aún perdiendo, que es increíble. Pero nada, ese es el sistema. Gracias, Carlos.